Entonces leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, tomo 1, parte 2, Cosette 4. A. Los que quieran tener una idea exacta de la batalla de Waterloo no tienen más que figurarse pintada en el suelo una A mayúscula. La pierna izquierda es el camino de Nivelle, la pierna derecha el camino de Genappe. El palo transversal de la A es el camino bajo de Ohain a Braine-l'Alleud. El vértice de la A es Mont Saint-Jean. Allí está Wellington. La punta izquierda inferior es Hougoumont. Allí está Reille con Jerónimo Bonaparte. La punta derecha inferior es la Bella Alianza. Allí está Napoleón. Un poco más abajo del punto donde el palo transversal el palo transversal de la A encuentra y corta la pierna derecha es la Haie Sainte. En medio de este palo está precisamente el punto donde se dijo la palabra final de la batalla. Allí se ha colocado el león, símbolo involuntario del supremo heroísmo y valor de la Guardia Imperial. El triángulo comprendido en el vértice de la A entre las dos piernas y el palo transversal es la llanura de Mont Saint-Jean. La disputa de esta llanura fue toda la batalla. Las alas de ambos ejércitos se extienden a derecha y izquierda de los caminos de Genappe y de Nivelle. Erlon da frente a Picton y Reille da frente a Hal. Detrás de la punta de la A, tras la llanura de Mont Saint-Jean, está la selva de Soignes. En cuanto a la llanura en sí misma, figúrese el lector un vasto terreno ondulante. Cada pliegue domina el que lo sigue y todas las ondulaciones suben hacia Mont Saint-Jean y van a dar de frente con la selva. Dos ejércitos enemigos en campo de batalla son dos atletas que luchan a brazo partido. Cada uno de ellos puede hacer caer al otro. Ambos se agarran a lo primero que encuentran. Un matorral es un punto de apoyo. El ángulo de un muro en un punto de defensa. Un regimiento retrocede, a veces por falta de un punto de resguardo cualquiera. El declive de una llanura, un terreno movedizo, un sendero transversal, un bosque, un barranco puede detener la planta de ese coloso que se llama ejército e impedirle que retroceda. El que sale del campo es derrotado. De ahí la necesidad para el jefe responsable de examinar con todo detalle hasta la menor espesura de árboles y profundizarlo todo. Los dos generales habían estudiado con atención la llanura de Mont Saint-Jean, llamada hoy llanura de Waterloo. Desde el año anterior, Wellington, con una sagacidad previsora, la había examinado como para el caso de una gran batalla. En este terreno y para este duelo, el 18 de junio tenía Wellington la ventaja y Napoleón la desventaja. El ejército inglés estaba situado en una altura y el ejército francés estaba abajo. Creemos inútil bosquejar aquí el aspecto de Napoleón a caballo con su anteojo en la mano en las alturas de Rossomme al amanecer del 18 de junio de 1815. Antes de retratarle, todo el mundo lo ha visto. Su perfil tranquilo bajo el pequeño sombrero de la escuela de Brienne, su uniforme verde con las vueltas blancas ocultando la placa, su levita ancha ocultando las charreteras, el extremo del cordón rojo bajo el chaleco, su calzón de piel, el caballo blanco con su gualdrapa de terciopelo púrpura con Ns coronadas y águilas en las puntas, sus botas de montar sobre medias de seda, sus espuelas de plata, la espada de Marengo. Toda esa figura del último César está presente en todas las imaginaciones, aclamada por unos, mirada severamente por otros. Esta figura ha permanecido mucho tiempo en todo el apogeo de su brillo. Consiste esto en cierto oscurecimiento novelesco de la mayor parte de los héroes desprenden en torno suyo y que siempre ocultan la verdad por más o menos tiempo,
pero hoy la historia y la luz se han abierto paso. Esta claridad, la historia es implacable. Tenía algo de extraño y de divino, que por mucha luz que se arroje, y precisamente porque es luz, suele poner sombras donde había resplandor. Del mismo hombre hace dos fantasmas distintos. El uno ataca, el otro haciendo justicia, y las tinieblas del déspota luchan con el brillo del capitán. De ahí una medida más verdadera en la apreciación definitiva de los pueblos. Babilonia violada rebaja a Alejandro. Roma encadenada empequeñece a César. Jerusalén muerta disminuye la grandeza de Tito. La tiranía sigue al tirano. Es una desgracia para un hombre dejar tras sí la sombra que tiene su forma. El quid obscurum de las batallas. Todo el mundo conoce la primera fase de esta batalla. Principio confuso, incierto, vacilante, amenazador para los dos ejércitos, pero más aún para los ingleses que para los franceses. Toda la noche había estado lloviendo. La tierra estaba empapada en agua y hasta se había formado lagunas en algunos puntos. Llegaban el agua hasta los ejes de los carros del tren. Las cinchas de los tiros goteaban fango líquido. Si los trigos y los centenos cubiertos por esta inmensa hilera de carros en marcha no hubiesen hecho cama bajo las ruedas, colmando los baches, habría sido imposible todo movimiento, particularmente por los valles del lado de Papelote. La acción empezó tarde. Napoleón, ya lo hemos dicho, acostumbraba a tener toda la artillería en su mano como una pistola, apuntando ora a un punto, ora a otro de la batalla, y había querido esperar a la que las baterías enganchadas pudiesen rodar y galopar libremente. Para esto era preciso que el sol apareciese y secase la tierra. Pero el sol no apareció. No era ya la cita de Austerlitz. Cuando se hubo disparado el primer cañonazo, el general inglés Colville miró su reloj y observó que eran las 11:35 de la mañana. La acción empezó con furia, con más furia tal vez que la que el emperador hubiera querido, por el ala izquierda francesa sobre Hougomont. Al mismo tiempo, Napoleón atacó el centro, precipitando la brigada Quiot sobre Haye-Saint, y Ney llevó el ala derecha francesa contra el ala izquierda, que se apoyaba en Papelotte. El ataque a Hougomont tenía algo de simulado. Su objeto era llevar hacia allí a Wellington y hacerle inclinar hacia la izquierda. Este plan había dado buenos resultados y las 4 compañías de guardias inglesas y los fogosos belgas de la división Péponché no hubiesen defendido sólidamente la posición. Wellington, en vez de concentrarse allí con mucha fuerza, pudo limitarse a enviar por todo esfuerzo otras 4 compañías de guardia y un batallón de Brunswick. El ataque del ala derecha francesa sobre Papelotte era un ataque a fondo, derrotar a la izquierda inglesa, cortar el camino de Bruselas, cerrar el paso a los prusianos que pudieran acudir por aquella parte, forzar la posición de Mont-Saint-Jean, rechazar a Wellington hacia Hougomont, de allí hacia Braine-l'Alleud, de allí a Hull. Nada más sencillo. A excepción de algunos incidentes, este ataque tuvo buen éxito. Papelotte fue tomado y Haye-Saint también. Tenemos que notar un detalle. Había en la infantería inglesa, particularmente a la brigada de Kempt, muchos reclutas. Esos soldados bisoños ante nuestra temible infantería se portaron como valientes. Excelente servicio de guerrilla. El soldado en guerrilla entregado a cierto modo a sí mismo llega a ser, por decirlo así, su propio general. Estos reclutas mostraron algo de la invención y de la bravura francesa. Esta infantería bisoña tuvo momentos de inspiración, lo cual desagradó a Wellington. Después de la toma de la Haye-Saint, el éxito de la batalla anduvo vacilante. En esta jornada, desde las 12 a las 4 de la tarde, hay un oscuro intervalo. La parte media de esta batalla apenas se distingue y participa de lo sombrío de la pelea. El crepúsculo se extiende sobre ella. En esa bruma hay vastas fluctuaciones, una especie de ilusión vertiginosa. El aparato de guerra de entonces, casi desconocido, hoy los morriones con flama, los portapliegos flotantes, las correas cruzadas, las cartucheras de granada, los dolmanes de los húsares,
las botas encarnadas de 1000 pliegues, los pesados chacós adornados de cordones, la infantería casi negra de Brunswick, revuelta con la infantería de color escarlata de Inglaterra, los soldados ingleses llevados por charreteras, grandes rodetes blancos circulares, la caballería ligera hanoveriana con su casco de cuero oblongo, con filetes de cobre y crines rojas, los escoceses con las rodillas desnudas y sus mantas de cuadros, las grandes polainas blancas de nuestros granaderos. Cuadros, no líneas estratégicas. Lo que conviene al pincel del Salvador Rosa, no lo que conviene al de Gribeauval. Con una batalla se mezcla siempre cierta cantidad de tempestad. Quid obscurum, quid divinum. Cada historiador traza en cierto modo los perfiles que le agradan en esta confusión. Cualquiera que sea la combinación de los generales, el choque de las masas armadas tiene incalculable reflujo en la acción. Los dos planos de ambos jefes penetraban uno en otro y se desfiguraban mutuamente. La línea de batalla flota y serpentea como un hilo. Los rastros de sangre corren ilógicamente. Los frentes de los ejércitos ondean. Los regimientos entran o salen, formando cabos o golfos. Todos estos escollos se renuevan continuamente uno tras otro. Al sitio donde estaba la infantería llega la artillería. Donde se hallaba la artillería se ve ahora la caballería. Los batallones son columnas de humo. Miramos a un punto donde se nos figuraba ver alguna cosa. Buscámoslas con la vista y ya ha desaparecido. Los claros mudan de sitio, los pliegues sombríos avanzan y retroceden. Una especie de viento del sepulcro impulsa, arrolla, dilata y dispersa toda esa trágica muchedumbre. ¿Qué es una batalla? Una oscilación. La inmovilidad de un plano matemático expresa un minuto, no un día. Para pintar una batalla se necesita uno de esos pintores poderosos que tenga algo del caos en su pincel. Rembrandt vale más que Van der Meulen. Van der Meulen, exacto a las 12, miente a las 3. La geometría engaña, solo el huracán es verdadero. Esto es lo que Follard el derecho de contradecir a Polibio. Esto es lo que da a Follard el derecho de contradecir a Polibio. Añadimos que hay siempre cierto instante en que la batalla degenera en combate, se particulariza y se divide en innumerables pormenores que, según la expresión de Napoleón mismo, pertenecen a la biografía de los regimientos, que a la historia del ejército. El historiador en este caso tiene derecho evidente de resumen. Solo puede apoderarse de los rasgos principales de la lucha, y no les dado a ningún narrador, por concienzudo que sea, fijar absolutamente la forma de esta nube horrible que se llama una batalla. Esto que es cierto cuando se trata de todos los grandes choques de los ejércitos, es particularmente aplicable a Waterloo. Sin embargo, por la tarde, en un momento dado, se presentaron claros y distintos los caracteres de la batalla. Las 4 de la tarde. A eso de las 4, la situación del ejército inglés era grave. El príncipe de Orange mandaba el centro. Hill era el ala derecha y Picton el ala izquierda. El príncipe de Orange, desalado intrépido, gritaba a los holando-belgas: Nassau, Brunswick, no retrocedáis nunca. Hill, debilitado, no se encaminó a apoyar su espalda en Wellington. Picton había muerto. En el momento mismo en que los ingleses cogían a los franceses la bandera del regimiento 105 de línea, los franceses mataban al general inglés. Picton de un balazo en la cabeza. La batalla tenía para Wellington 2 puntos de apoyo: Hougoumont y la Haie-Sainte. Hougoumont se sostenía todavía, pero estaba ardiendo. La Haie-Sainte había sido tomada. Del batallón alemán que la defendía solo había quedado 42 hombres. Todos los oficiales, menos 5, habían caído muertos o prisioneros. 3000 combatientes habían asesinado en esta granja. Un sargento de guardias ingleses
El primer boxeador de Inglaterra, reputado como invulnerable por sus compañeros, había sido muerto por un tamborcillo francés. Baring había sido desalojado de su posición. Alten había muerto acuchillado. Se había perdido muchas banderas, una de la división de Alten y otra del batallón. Lunenburg, que llevaba el príncipe de la familia de Dupont. Los escoceses grises ya no existían. Los corpulentos dragones de Ponsonby habían sido despedazados. Esta valiente caballería había sido arrollada por los lanceros de Bro y los coraceros de Travers. De 1.200 caballos solo quedaban 600. De los 3 tenientes coroneles, 2 se hallaban tendidos en tierra. Hamilton herido y Mater muerto. Ponsonby había caído atravesado de 7 lanzadas. Gordon había muerto. Marsh también. Las divisiones quinta y sexta estaban destruidas. Casi tomado Hougoumont y tomada la Haye-Saint, no quedaba más que un nudo, el centro, que continuaba resistiendo. Wellington lo reforzó. Llamó a Hill, que estaba en Mer Braine, y a Chassé, que estaba en Braine-l'Alleud. El centro del ejército inglés, algo cóncavo, muy denso y muy compacto, estaba muy bien situado. Ocupaba la meseta de Mont Saint-Jean, teniendo a su espalda la aldea y delante la pendiente, entonces bastante áspera. Se apoyaba en la Casa de la Piedra en aquella época, era dominio señorial de Nivelles, y que nunca la intersección de los caminos, y que marca la intersección de los caminos. Edificio del siglo XVI, tan inexpugnable que rechazaba las balas sin sufrir deterioro. Los ingleses habían cortado los setos por varios lados alrededor de la llanura, hecho troneras entre los árboles, colocado una boca de cañón entre cada 2 ramas y aspillerado los matorrales. Su artillería estaba emboscada detrás de la maleza. Estaba en trabajo púnico, autorizado incontestablemente por la guerra que admite las estratagemas. Estaba tan bien hecho que Haxo, enviado por el emperador a las 9 de la mañana para reconocer las baterías enemigas, no había visto nada y había vuelto a decir a Napoleón que no existía obstáculo alguno, excepto las 2 barricadas que obstruían los caminos de Nivelles y de Genappe. Era la época en que las miesas están muy crecidas. Un batallón de la brigada Kempt, el 95, armado de carabinas, había acechado en los trigos, a la orilla de la meseta. Estaba en buena posición. Fortificado y preubicado así, el centro del ejército anglo-holandés estaba en una buena posición. El peligro de esta posición era la selva de Soignes, contigua entonces al campo de batalla, y cortada por los estanques de Groendahl y el Boitsfort. Un ejército no habría podido retroceder allí sin disolverse. Los regimientos se hubieran diseminado enseguida. La artillería se habría perdido en los pantanos. La retirada, según la opinión de muchos hombres competentes, si bien es cierto que rebatida por otros, hubiera sido una dispersión general. Wellington añadió a este centro una brigada de Chassé que quitó a la derecha, otra brigada de Vinque que suprimió a de la izquierda, más la división Clint, a sus ingleses y a los regimientos de Halkett, a la brigada de Mitchell y a los guardias de Maitland dio como un sostén y refuerzo a la infantería de Brunswick, el contingente de Nassau, los hanoverianos de Kilmansegge y los alemanes de Ompteda. Todos en conjunto 26 batallones. El ala derecha, como dice Charras, fue rechazada hasta detrás del centro. Una batería enorme estaba oculta por sacos de tierra en el sitio donde está hoy lo que se llama el Museo de Waterloo. Wellington tenía además un pliegue del terreno, los guardias dragones de Somerset, 1.400 caballos. Era la otra mitad de esta caballería inglesa tan justamente célebre. Destruido Ponsonby quedaba Somerset. La batería que concluida hubiera sido casi un reducto. Estaba colocada tras el muro de un jardín muy bajo, revestida apresuradamente con una cortina de sacos de arena, con un ancho respecho de tierra. Esta obra estaba para concluir, que no había habido tiempo para empalizarla.
Inquieto, Wellington, pero impasible, estaba a caballo y todo el día permaneció en la misma actitud, un poco delante del molino viejo de Mont Saint-Jean, que existe todavía y bajo un olmo que un inglés vándalo entusiasta compró después en 200 francos. Lo hizo cerrar y se lo llevó. Wellington se mostró allí fríamente heroico. Llovían las balas. El ayudante de campo, Gordon, acababa de caer a su lado. Lord Hill, señalándole un obús que acababa de disparar, le dijo: Milord, ¿cuáles son vuestras instrucciones y qué órdenes nos dejáis si os matan? Haced lo que yo, respondí Wellington. A Clinton le dijo lacónicamente: permaneced aquí hasta perder el último hombre. La jornada iba mal, visiblemente. Wellington gritaba a sus antiguos compañeros de Vitoria, de Talavera y de Salamanca: Boys, muchachos, ¿pensáis acaso huir? Acordaos de la vieja Inglaterra. A esto los cuatro, la línea inglesa se movió hacia atrás. De pronto no se vio ya en la cresta de la meseta más que artillería y los tiradores. El resto había desaparecido, los regimientos arrojados por los obuses y las balas francesas se replegando al fondo que aún corta el sendero de la granja de Mont Saint-Jean. Hubo un movimiento retrógrado y desapareció el frente de batalla inglés. Wellington retrocedió. Principio de retirada, exclamó Napoleón. Napoleón de buen humor. Napoleón, aunque enfermo e incomodado a caballo por un padecimiento local, no había estado nunca de tan buen humor como aquel día. Después de la mañana de su impenetrabilidad, se sonreía. El 18 de junio de 1815, aquel alma profunda, cubierta de una máscara de mármol, centelleaba ciegamente. El hombre que se había estado sombrío en Austerlitz estuvo alegre en Waterloo. Todos los predestinados célebres tienen estas contradicciones. Nuestras alegrías no son más que sombra. La sonrisa suprema pertenece a Dios. Hidet Kaiser Pompeius flebit, decían los soldados de la Legión Fulminante. Esta vez no debía de llorar Pompeyo, pero cierto es que César reía. Desde la 1 de la noche anterior, explorando a caballo con Bertrand entre la lluvia y la tempestad, las colinas inmediatas a Rossomme, satisfecha al ver la larga línea de los fuegos ingleses que iluminaban todo el horizonte desde Frischemont hasta Braine-l'Alleud, había parecido que el destino, emplazado por él para un día fijo en el campo de Waterloo, era puntual a la cita. Había detenido su caballo y permaneció inmóvil algún tiempo, mirando los relámpagos y oyendo el trueno, y habíase oído a aquel fatalista murmurar entre dientes estas palabras misteriosas: estamos de acuerdo. Napoleón se engañaba, no estaba ya de acuerdo, y el destino y él. No había dormido un minuto siquiera. Todos los instantes de aquella noche se había señalado para él como una alegría. Había recogido toda la línea de las avanzadas, deteniéndose en algunos puntos para hablar con los centinelas de caballería. A las 2:30, cerca del bosque de Hougoumont, había oído el paso de una columna en marcha, y por un momento creyó que se retiraba Wellington. Entonces dijo a Bertrand: es la retaguardia inglesa que se prepara para levantar el campo. Haré prisionero a las 6.000 ingleses que acaban de llegar a Ostende. Hablaba con expansión. Había vuelto a esa inspirada elocuencia del desembarco del 1 de marzo, cuando presentaba al gran mariscal el aldeano entusiasta del Golfo Juan, exclamando: y bien, Bertrand, ya tenemos refuerzo. La noche del 17 al 18 de junio se burlaba de Wellington diciendo: ese inglesillo necesita una lección. La lluvia redoblaba, mientras el emperador estaba tronando. Mientras el emperador hablaba, estaba tronando. A las 3:30 de la madrugada habían perdido una ilusión. Algunos oficiales enviados para explorar el campo le habían anunciado que el enemigo no hacía movimiento. Nada se movía, ni una sola hoguera del campamento se había apagado. El ejército inglés dormía. El silencio de una tierra era profundo. Solo en el cielo había ruido. A las 4 le llevaron las avanzadas un aldeano, que había servido de guía a la caballería inglesa, probablemente a la brigada Vivian, que iba a tomar posiciones en la aldea de Ohain, el extremo izquierdo. A las 5 dos desertores belgas le habían referido que acababa de dejar su regimiento y que el ejército inglés esperaba la batalla.
Me alegro, exclamó Napoleón. Mas quiero derrotarlos que hacerlos retirar. Por la mañana, en el sitio que formaban el ángulo del camino de Placenois, había echado pie a tierra en el fango. Había hecho que llevaran a la granja de Rossomme una mesa de cocina y una silla rústica. Se había sentado, teniendo un haz de paja como alfombra, y había desdoblado encima de la mesa el mapa del campo de batalla, diciendo a Soult, bonito tablero. A consecuencia de la lluvia de la noche, los convoyes de víveres atascados en los caminos llenos de baches no habían podido llegar por la mañana. Los soldados no habían dormido, estaban calados de agua hasta los huesos y en ayunas, lo cual no impidió que Napoleón dijese alegremente a Ney: tenemos 99 probabilidades contra una. A las 8 llevaron el almuerzo al emperador, para el cual había invitado a muchos generales. Mientras almorzaba, se estuvo refiriendo que Wellington había asistido a la antevíspera al baile dado en Bruselas, en casa de la duquesa de Somerset, y Soult, rudo guerrero con aspecto de arzobispo, había dicho: el baile es hoy. El emperador se había transeado con Ney, que decía: Wellington no será bastante necio para esperar a vuestra majestad. Tal era, por otra parte, su costumbre. Se chanceaba fácilmente. Dijo Fleury de Chaboulon. El fondo de carácter era un humor festivo. Dice Gargaud. Decía con frecuencia chistes más bien caprichosos que ingeniosos. Dice Benjamin Constant. Estas alegrías de gigantes valen la pena que se insista en ellas. Llamaba a sus granaderos los gruñones. Le pellizcaban las orejas y les tiraba los bigotes. El emperador no cesaba de chancearse con nosotros. Es frase de uno de ellos: durante el misterioso trayecto de la isla de Elba a Francia, el 27 de febrero, el bergantín de guerra francés, el Céfiro, encontró en alta mar al bergantín Inconstante, donde Napoleón iba oculto, y habiéndole pedido noticias del emperador, este, que llevaba aún en aquel momento su sombrero, la escarapela blanca y a manto sembrada de abejas, adoptada por él en la isla de Elba, tomó riendo la bocina y respondió él mismo. El emperador continuó perfectamente. El que ríe de esta suerte está familiarizado con los acontecimientos de Waterloo. Después de almorzar se quedó pensativo en un cuarto de hora, y luego se sentaron dos generales en el haz de paja, con una pluma en la mano, un pliego de papel sobre las rodillas, y el emperador les dictó sus órdenes para la batalla. A las 9, en instante en que el ejército francés, escalonado y puesto en movimiento en 5 columnas, desplegaba sus divisiones en 2 líneas, la artillería entre las brigadas, la música a la cabeza, batiendo marcha con el redoble de los tambores y el sonido de las trompetas, y destacándose sobre el horizonte aquel poderoso, vasto, alegre, inmenso mar de cascos, de sables y de bayonetas, el emperador, conmovido, exclamó orgullosamente: magnífico, magnífico. De 9 a 10:30, todo el ejército, lo que parece increíble, había tomado posición y se había ordenado en 6 líneas, formando, para repetir la expresión del emperador, la figura de 6V. Poco instante después de la formación del frente en batalla, en medio de ese profundo silencio que precede a la pelea, como la calma precede las tempestades, al ver desfilar las 3 baterías de A12, destacadas por el orden de los 3 cuerpos de Erlon, de Reil y de Lobau, y destinadas a empezar la acción atacando a Mont Saint-Jean, donde está la intersección de los caminos de Nivelles y de Genappe. Tocó familiarmente en los hombros de Aaxo, diciéndole: he aquí 24 guapas chicas, general. Seguro del éxito, había alentado con su sonrisa, al pasar por delante de él a la compañía de zapadores del cuerpo designado por él mismo para hacerse fuerte en Mont Saint-Jean, tan pronto como fue tomado toda la aldea. Esa serenidad solo fue turbada por una palabra de altiva piedad, al ver a su izquierda, en un sitio donde existe hoy una gran tumba, agolparse en su magnífico caballo los admirables escoceses grises, dijo: es lástima. Después montó a caballo, se dirigió hacia y escogió para observatorio un estrecho montecillo de musgo,
a la derecha del camino de Genappe a Bruselas, que fue su segunda estación durante la batalla. La tercera estación, de las 7 de la tarde, entre la Bella Alianza y la Haie Sainte, es terrible. Es una altura bastante elevada que existe aún, y tras el cual se había agrupado la guardia en un declive de la llanura, y tras la cual se había agrupado la guardia en un declive de la llanura. Alrededor de este montecillo rebotaban las balas sobre el empedrado de la calzada hasta Napoleón. Como en Brienne tenía sobre su cabeza el silbido de las balas y las granadas. Casi en el sitio donde puso los pies su caballo, se han recogido balas oxidadas, hojas de sable vieja y proyectiles informes llenos de orín. Scabra Rubigne. Hace algunos años se desenterró de aquel mismo sitio un obús de 60 cargado, todavía, cuya boca se había roto al ras de la bomba. Y en la última estación fue donde el emperador dijo a su guía Lacoste, labriego enemigo que iba atado, temblando a la silla de un húsar, volviéndose a cada descarga de metralla y procurando ocultarse detrás de Napoleón. Imbécil, eso es una vergüenza. Vas a hacerte matar por la espalda. El que escribe estas líneas ha hallado en el resbaladizo declive de ese montecillo, removiendo la arena, los restos del cuello de una bomba, casi que se rompían entre sus dedos, como varas de saúco.